Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. El título del mensaje de hoy es Vestidos y no desnudos. Vestidos y no desnudos. Y yo le voy a hablar hoy, ¿verdad? Le pido permiso a la iglesia. No tengo que pedirle permiso, pero lo hago. A los que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Porque yo quiero hablarle no solamente para formar mejor el concepto de los que ya son cristianos hace tiempo, de lo que es realmente el ser cristiano, sino por esas personas que venimos del mundo religioso, tradicional, con un montón de errores doctrinales, de costumbres que no están en la Biblia, conceptos equivocados, que es lo que nos rodea. O sea, el estudio de la Biblia no es característica de la religión tradicional, no es característica de la gente que no está en las iglesias. Y por lo tanto, pues muchas personas que nos están viendo, quizás algunas personas que han llegado aquí, tienen preguntas sobre qué es un cristiano según la Biblia. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son los que estarán con el Señor por la eternidad? ¿Qué hay que hacer para ser parte de ese pueblo que se llama pueblo de Dios? Y vamos a desarrollar el tema, como dije el título, vestidos y no desnudos. Y vamos a leer en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 5. Versos del 1 al 5. Dice así, nos ponemos de pie para leer la palabra. Escribe el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere al cuerpo, tabernáculo, donde este cuerpo, se deshiciere, porque cuando se muere uno se desintegra. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Así que vestidos quiere decir estar revestidos de aquella habitación celestial, de eso que nos hace hijos de Dios. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal es la naturaleza humana. Todo el mundo nace con una sentencia de muerte espiritual, a menos que sea de los escogidos de Dios, ¿verdad? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es el señal de un pacto. Y esa arra es el Espíritu Santo. Lo que marca un cristiano es el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, cuando uno pues le entrega su vida, él entrega sus pecados al Señor, los recibe como Salvador, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, Señor. Queremos aprender de ti y queremos que tu Espíritu nos guíe a través de esta palabra de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ir diciendo verdades bíblicas y probando puntos por la Escritura. Siempre le decimos a los que nos escuchan, los que están aquí, los que nos ven por televisión o por internet, que si yo digo algo que cuando leo los versículos de la Biblia no compagina, no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, usted no me cree a mí, créale a la Biblia, ¿ok? Lo que yo diga tiene que coincidir con lo que dice la Biblia. Y usted pues va a ir analizando lo que se diga. Primera expresión o primera aseveración que vamos a hacer. Las acciones humanas no pueden quitar el pecado.
No hay nada que pueda hacer ningún ser humano para borrar su condenación. Nada, nada. Sabe que se predica mucho la salvación por las obras. Y de hecho ustedes saben que eso es como un concepto generalizado. Cuando usted va a una funeraria, que hay una señora que fue una buena ama de casa, una buena esposa, una buena madre, usted oye que de las personas que hablan en el funeral, dice, porque esa mujer se ganó el cielo. Esa mujer se ganó el cielo. Pues pudo haber cuidado 450 muchachitos, ser la mejor mujer del pueblo, y si no se convertía a Cristo, va derechita para el infierno, porque la Biblia dice que justo no hay ni uno solo. Todos somos pecadores y todos somos reos dignos. Lo que merecemos, toda la raza humana, es la condenación. La salvación es un acto de gracia, que Dios extiende su mano sobre a quien quiere Él y lo llama y lo convence y lo verá y pues se está haciendo de un pueblo para gloria de su nombre. Pero usted o es de parte de ese pueblo o no es parte de ese pueblo. Una de las cosas que vemos es que el ser humano, eso de uno tratar de buscarle la vuelta a Dios y borrar pecados de una manera equivocada, es algo que se hace desde el principio. Vimos en Génesis capítulo 3, versos 6 y 7, que describe la caída, lo que llamamos, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vimos que inmediatamente el ser humano se rebela contra Dios, pierde la inocencia, empieza las triquiñuelas, la mentira. O sea, yo voy a engañar a Dios, me voy a vestir para que no se vea. Tenía algo que no tenía antes. Ellos estaban desnudos y no se sentían avergonzados de ellos. Eran inocentes totalmente. Cuando se rebelan contra Dios y entra el pecado, se sienten ya entra el pecado, la culpa, la conciencia. No tenía conciencia porque no. La conciencia es resultado de esa convicción de que hemos hecho algo malo. Entonces, como no había eso, no había pecado, pues no había conciencia tampoco. Una vez viene el pecado, viene la astucia. Me voy a hacer un traje de hojas para esconderme de Dios. Entonces, eso es lo que, cuando usted está haciendo obras para salvarse, usted se está haciendo un traje de hojas. Usted está diciendo, pues yo no estoy dispuesto a rendirle mi vida a Cristo, no soy lo suficiente humilde para reconocerme pecador. Yo creo que todo el mundo dice que soy yo el bueno, que yo soy bueno, y yo me lo creo también, yo me lo he creído. Así es que yo voy a hacer buenas obras para que cuando yo muera, Dios diga, ven, te estaba esperando, gente como tú es la que yo necesito acá arriba. Eso es soberbia espiritual y orgullo. Dios quiere derribar eso y nos dice que justo no hay ni uno solo. Todos somos pecadores. Así que los trajecitos de hojas, que son obras, no sirven para tener eso que es estar revestido, estar vestido con la salvación, tener la posición de hijo de Dios. No sirve. Entonces, es importante que el Señor representa la unión de Cristo con la iglesia como un matrimonio, donde se pone a Cristo como si fuera el esposo y a la iglesia como si fuera la esposa. Pero cuando se habla de la esposa o la iglesia, siempre se dice que tiene que estar vestida de novia. Tiene que tener una revestidura, y esa revestidura es el Espíritu Santo que mora en los creyentes, las arras de nuestra herencia. Nos dio ese Espíritu que es las arras de nuestra herencia. Entonces, cuando Dios mira a una persona, Dios, lo que va a hacer la diferencia cuando venga el momento de quién va a estar con Dios y quién va a estar en el infierno,
tiene al Espíritu de Dios, se convirtió, sus pecados fueron lavados, limpiados por Cristo, porque llevo los pecados en la cruz. Pero esa muerte me es imputada a mí si yo le rindo a Él mi vida y le doy mi corazón. Le doy mi corazón y mi vida, le entrego los pecados, los recibo como Señor y Salvador. Ocurre una transferencia, eso se llama justificación. Los pecados, Él los clavó en la cruz, mis pecados, y Él me devuelve su justicia. Así que yo no soy justo en el sentido de perfecto, porque uno no es cristiano salvo porque sea perfecto. No soy justo, pero he sido justificado. Una persona justa es una persona que no tiene pecado, en el sentido, ¿verdad?, en general. Una persona que es justa es que es perfecto, como Dios. Dios es justo, perfecto. Ahora, los cristianos no somos justos en la medida de Dios porque nosotros sí fallamos, aún después de convertidos. Pero somos justificados. Ya no estamos bajo la ley, que era lo que nos condenaba, porque la ley fue quitada del medio y clavada en la cruz, dice la Biblia. Así que yo soy visto a través, cuando el Padre me ve a través de Cristo, como hijo. Y eso se usa la expresión de esposa. La iglesia, la esposa, que está vestida de bodas. Y dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, del verso 25 en adelante, hay una alegoría, una comparación. Le está dando un consejo a los maridos, el apóstol Pablo, de cómo amar a la esposa, etcétera. Pero introduce un misterio, una doctrina, que dice, estoy hablando, parece que está hablando al marido terrenal, y sí lo está hablando, pero dice, pero digo esto también de Cristo y la iglesia, y empareja a Cristo y a la iglesia con el matrimonio. Mira, vamos a ver ese versículo que es lo más interesante, Efesios capítulo 5, del verso 25 al 32. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está exhortando a los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso se lo está pidiendo algo bien alto. Porque imagínense, ¿quién puede amar como Cristo? Dice, amen a mujeres como Cristo amó a la iglesia. Para santificarla, Cristo se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, para hacerla santa, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces viene, que es la palabra el instrumento que Dios usa para revelarnos a Cristo. A fin de presentársela a sí mismo, es iglesia, para presentársela a sí mismo, Él la santifica y después es la esposa. La santifica y la iglesia se le llama la esposa de Cristo. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que cuando es lavado por la sangre de Cristo, nosotros tenemos una doble condición. En la práctica no somos perfectos. Somos cristianos, pero no somos perfectos. Pero en el aspecto espiritual somos perfectos, sin mancha ni arruga. O sea, la iglesia de gente como usted y como yo, los que hemos creído, nos levantaremos, estaremos con el Señor en un estado de perfección. Dios nos ve en un estado de perfección. Los cristianos le confesamos pecados a Cristo, dice la Biblia. Él es nuestro sacerdote, nuestro abogado. Pero esos pecados no condenan ya, porque ya fueron quitados del medio. La condición de condenación fue quitada del medio. Si Dios no quitara del medio eso, entonces uno se convertiría y mañana perdería la salvación otra vez. Y todos los días tendría que convertirse, porque somos imperfectos. Hasta un pensamiento malo es un pecado, una envidia, un odio, un resentimiento, una palabra maldicha, lo que sea. Y se peca de muchísimas formas, con la mente, con el cuerpo, con la verdad. Así que realmente tenemos que cobijarnos bajo algo que se llama la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Un don inmerecido, un regalo inmerecido que no se puede pagar.
La gracia no se puede pagar. Y de hecho no se demanda de parte de Dios que nosotros ahora nos torturemos y no de esto para ganarnos el cielo. No, eso lo hizo Cristo en la cruz. Pero hay una demanda a obedecer. Y esa debe ser la meta del cristiano. Ok, así que a fin de presentársela a sí mismo, así también los maridos, verso 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y ahora vuelve y brinca a Cristo, como también Cristo a la iglesia. O sea que está hablando marido, mujer, y viene Cristo y iglesia. Siempre está emparejando marido, mujer, Cristo y iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice ahí de lo que es un cristiano. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, para que algo sea miembro de mi carne, de mi cuerpo y de mis huesos, pues tiene que estar metido dentro de mí. Porque tú te pegas bien a mí. Estamos juntitos, pero tú no estás en mis huesos metido. Tú no estás en mi carne metido, estás pegadito a mí, pero estás afuera. Pero dice, es la unión de la iglesia con Cristo. Es tan fuerte que dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y vuelve y regresa al matrimonio. Pero no se queda ahí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios, pero no estaba hablando del marido y la mujer. Y ahora dice que está hablando dejar su padre y su madre y unirse a su mujer. Porque Dios, Jesucristo, dejó su trono de gloria, su casa, su hogar, para venir a morir, para tener una esposa, una iglesia. Así que es un misterio, le llamo un misterio porque esto no se podría conocer si no estuviera escrito. Es algo que Dios tiene que revelar. Cuando algo no lo puede entender la mente humana natural y Dios lo revela, se le llama un misterio. Así que esa unión íntima de Cristo con la iglesia es lo que produce la Biblia, la frase de estar vestido de blanco, estar vestido de boda, se refiere a la salvación del alma. Las personas que están vestidas de boda, que están vestidas de blanco, es espiritualmente. No es que usted se vista de blanco por ahí. Quiere se vestir de blanco, pero eso no está hablando de eso. Está hablando de una condición espiritual. Quiere decir que ya el pecado fue perdonado y uno tiene una ciudadanía celestial. Eso es lo que quiere decir eso. Bien, vamos a buscar en Juan 3, del 13 en adelante. Evangelio de Juan. Fíjate que lo que vamos a probar es que uno puede, así como las obras no pueden salvar a nadie, que el que salva es Cristo, tampoco la religión puede salvar a nadie. Tiene que tener un encuentro con Jesús. Ya, ninguna religión le puede salvar a usted. Usted tiene que tener su propia entrega de su corazón a Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador. Eso no te lo puede dar la religión, eso es una cosa personal. Que yo como pastor los puedo enseñarles, como estoy haciendo ahora, el camino, qué es ser cristiano, qué es tener una vida resucitada, ser miembro de la familia de Dios, pero yo no puedo imponerle eso ni pasarle esa bendición a usted. Tiene que haber, eso lo entienden los elegidos, los demás no lo entienden. Eso que dice el pastor, un pastor debe estar medio loco. Porque para la mente natural no percibe las cosas que son espirituales. Le parece ridículo, le parece obsoleto, le parece anticuado, le parece lo que sea. Porque la mente natural le está vedado esto. Solamente el que Dios ilumina puede entender. Vamos a ver lo que en Juan capítulo 3, del 1 al 5, hay una conversación entre Jesucristo, que todavía no había sido crucificado, y un líder hebreo
que se acerca a Jesús de noche porque lo ha visto hacer milagros, lo ha visto, de verdad, todas las cosas que Jesús ha hecho y él ha estado presente, parece. Y viene de noche a hablar con Jesús y le dice, mira, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, tú tienes que venir de Dios. Pero mira la conversación. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiere decir que era un líder religioso, un hombre importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Allá, tú tienes que venir de arriba. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Nicodemo. Pero Jesús quiere llevar a Nicodemo a lo que vamos a ver. Porque Nicodemo, los judíos eran bien fanáticos, salían del templo, daban diezmo de todo lo que ganaban, conocían la Biblia, estaban siempre en la sinagoga, hacían ayuno, largas oraciones, eran gente bien religiosa. Y a una persona así Jesucristo le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo, en otras palabras, tu religión no te va a servir. Bueno, vamos a ver la conversación. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo cree que Jesucristo le está hablando de nacer de nuevo, de que él se volviera a meter en la barriga de la mamá, que debe haber estado muerta ya, porque Nicodemo aparentemente era un hombre mayor. Me tengo que volver a meter en la barriga. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Entonces Jesús le contesta. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, no te estoy hablando de un nacimiento carnal. Ya tú naciste de tu mamá. Ahora estoy hablando de otro nacimiento. Tu espíritu está muerto. Todo como ser humano tienes por delante la condenación. Tienes que haber un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nacimiento de la carne es biológico. Este nacimiento es espiritual. No te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el nombre que Jesús se daba a sí mismo. Yo vengo de allá, yo soy de allá y estoy acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿De qué está hablando ahí Jesús? En el antiguo pacto narra cómo unas serpientes venenosas empezaron a morder a los israelitas y empezaron a morirse. Entonces Moisés va a Dios y Moisés le dice Dios le dice, levanta una serpiente de bronce. Esa serpiente era simbólica. De hecho, eso lo usan los médicos, una serpiente así enrollada. Viene de ahí, levanta una serpiente en el desierto y el que mire la serpiente de bronce no se va a morir de las picadas. Porque Dios utiliza un símbolo satánico como es la serpiente. Y Dios le dice que controle después Dios la manda a destruir porque empezaron a adorar la serpiente. ¿Por qué? Porque eso era simbólico, como Cristo está diciendo ahí, de la crucifixión de Cristo. Estaban mirando al símbolo satánico, el mal, y mirando el mal te curabas de las mordidas, te sanabas. Acá estás mirando
el clímax del mal, que es llevar el diablo a Jesucristo a la cruz, entrar en Judas para que lo entregara, aunque Dios sabía que eso iba a pasar, y llevarlo a la cruz, y en medio de esa maldad, donde está manifiesto lo más vil de Satanás y del hombre, en aquella crucifixión, esa crucifixión, el que mire esa cruz, el que mire al que está en esa cruz, va a ser sanado de la picada de la serpiente de Satanás, que es el pecado. Es un símbolo. Es un símbolo. Así que esa realidad nos da a entender que la religión, y Nicodemo era religioso, creía en el Dios verdadero, en Jehová, como los hebreos, pero no, le faltaba un nuevo nacimiento espiritual. La religión no puede darte el nuevo nacimiento espiritual, solamente Cristo nos da al Espíritu Santo, que es la zarra, es la marca, el sello que tiene que tener una persona para entrar a la gloria de Dios, para estar vestido de boda, ¿verdad? Estar vestido de boda. En Efesios capítulo 1, del verso 11 en adelante, hablando de ese Espíritu Santo que nos marca, que nos da la herencia, ¿verdad? Y cuando uno se convierte, el Espíritu viene a morar en la persona, y eso es lo que nos sella, nos marca para la eternidad. Mira lo que dice Efesios 1:11. En Él, en Cristo, está hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia. Herencia es que cuando uno es miembro de una familia, uno tiene una herencia. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, Dios te conocía antes de tú conocerle a Él. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, dice, habla de los judíos convertidos. En Él también vosotros son los gentiles o los que no eran hebreos, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa marca está ahí, de ese Espíritu Santo, y es la marca que tiene el sello que te va a acompañar toda la vida, hasta el momento en que tú te vayas a encontrar con el Señor, o hasta que venga Cristo a buscar a su iglesia al final de los tiempos, como está profetizado. Así que la realidad es que el que no ha tomado una decisión por Cristo de entregarle su corazón en fe y su vida y sus pecados, está muerto espiritualmente. Ni sus obras ni la religión le pueden salvar. Le pueden pasar, echar agua, echar aceite, 20 sacerdotes, 40 pastores. Puede regalarle 1 millón todos los días a los pobres, cuidar a enfermos 10 horas diarias. Y si no se convierte, es reo de condenación. No hay manera de obviar a Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Así que tenemos que ir ordenando nuestros pensamientos con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia. Así que en Juan 17, del verso 7 en adelante, tenemos que leer ese verso, Juan capítulo 17, del verso 7 en adelante, habla, Jesucristo está orando. Jesucristo está orando por los discípulos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo ni caminar con Jesús puede darle la salvación a una persona si no se convierte. Si es reo de condenación, ni siquiera caminar con Jesús puede garantizar, y no garantizó a una persona que fuera hijo de Dios. Dice Juan 17, del 7 en adelante, Jesús está orándole al Padre, se está despidiendo de sus discípulos. Después de este capítulo, desde el capítulo 13 ahora, Jesús está hablando con los discípulos, despidiéndose de ellos. Después de este capítulo, Él va al huerto de Getsemaní y para que lo arresten y lo lleven a la cruz.
Se está despidiendo. Y ahora le está hablando al Padre por esos discípulos que él dejaba atrás y por todos nosotros está hablando Jesucristo. Y dice en Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron. Está hablando los que hemos creído. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús está orando por su iglesia. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo porque lo iban a matar, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Espérate. Ninguno de los que me diste, está refiriéndose a los apóstoles, se perdió, sino el hijo de perdición. Quiere decir que había uno allí que no era de Dios, llamado Judas. Jesús todo el tiempo supo que él no era de Dios. De hecho, tenía que escoger un traidor, un malvado, porque la Biblia decía que uno de los de él lo iba a entregar. Y entre los 12 apóstoles tenía que haber alguien que entregara a Jesús para que se cumpliese la escritura. Así que Jesús escogió a propósito a Judas para hacer una tarea maligna. Dice, ninguno de los que me diste se perdió, pero uno de ellos sí se perdió porque no era elegido de Dios. Ese fue inconverso, caminando conmigo, era inconverso. Hizo pacto con el diablo. Dice que el diablo entró en Judas para que fuera y vendiera a Jesucristo por unas monedas de plata. Así que lo que estamos viendo es que el nuevo nacimiento es tan importante que ni ser religioso como Nicodemo, ni caminar con Jesús 3 años como Judas pueden garantizar. Pero sin embargo es tan sencillo como que una persona ni siquiera tiene que estar en una iglesia. Porque la salvación no es en iglesia, es un encuentro entre tú y el Señor. Que ocurre en la iglesia mayormente, pues eso es verdad, pero no tiene que ser. Tú puedes ser cristiano arrodillándote en el patio de tu casa y entregarle tu vida al Señor, y es tan legítimo, eres tan cristiano como si lo hubieras hecho en la iglesia. Lo puedes hacer en el monte, puedes estar en un bote, puedes estar en un avión, puedes estar donde sea, donde quiera que tú le entregues tu vida y tus pecados a Jesús y lo recibas como Señor. Y el Señor dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay unos brazos abiertos, pero no todo el mundo está capacitado para escuchar esa voz. Ni siquiera viéndolo amar, viéndolo, la multitud lo odió, los romanos lo odiaron, los hebreos, excepto los que se hicieron discípulos de él, lo odiaron, y lo único que hizo fue amar a la gente, sanar a los enfermos, multiplicar los panes y los peces para que la gente comiera, limpiar a los leprosos, darle vista a los ciegos, o sea, levantar paralíticos, o sea, no le hizo mal a nadie. Pero lo que pasa es que para ver a Dios hay que tener un corazón preparado. Y la realidad es que esa no es, en la práctica, eso no es así. Judas estuvo en todos esos milagros. Y aún así lo traicionó. Por eso es que a la vez que hablamos de la salvación, hablamos de que es algo bien personal. Es entre tú y Dios. Yo puedo predicar,
te puedo señalar el camino. Mira, Él se murió por ti en una cruz. Tus pecados fueron clavados allí. Él tiene poder para perdonar. Él resucitó de los muertos. Él te puede dar una vida resucitada porque su resurrección garantiza la nuestra. Y te puedo hablar de todas esas cosas. Mira, tú eres pecador. Y si no eres esa persona elegida con un corazón, una buena tierra para la semilla, ni caso me hace de lo que te estoy diciendo. Es más, sales de la iglesia riéndote. Eso es ridículo, mira, creyendo en cuentitos de hadas. Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender y para él son locura. Mira lo que dice, eso está en la segunda epístola a los Corintios. El hombre natural, el hombre que no tiene ese toque de Dios, no puede entender las cosas de Dios. No percibe las cosas de Dios porque no las puede entender y para él, ese hombre natural, esas cosas son locura. Pero dice el espiritual, el que tiene el toque de Dios, las entiende. Así que es una bifurcación donde hay una cruz en el medio, ¿verdad? Un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, ya no está en una cruz, ¿verdad? Y hay un camino que conduce a la vida eterna, que tiene que haber humillación, reconocimiento de tu pecado y entregarle el corazón a Jesús. Y el camino del mundo, que es una autopista de 25 carriles, porque por ahí es fácil, tú haces lo que hace todo el mundo, haces lo que te da la gana, no tienes ningún señor sobre tu vida, vives como te da la gana, no tienes temor de Dios y que viva la vida. Viva la vida loca, como decía aquel cuando cantaba. Así que yo te puedo hablar, pero no puedo obligarte. Es una cuestión bien personal, bien personal. El nuevo nacimiento en la Biblia, esa vida resucitada, se representa en una imitación de la muerte y resurrección de Cristo. Mira lo que llega a la religión. La vida resucitada, esa que estamos hablando, Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a representar lo que está pasando espiritualmente en ustedes, que estaban muertos y ahora tienen vida, que no tienen el Espíritu, ahora tienen el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento espiritual del que le habló Cristo a Nicodemo, ustedes lo van a representar, ¿cómo? Bautizándose. Bautizándolo. Y mira todos los cambios que le han hecho a eso que es tan sencillo y tan claramente explicado en la Biblia. Primero, en la Biblia nunca se bautiza un inconverso. Todas las personas en el nuevo pacto que se bautizaron fueron personas convertidas. No se bautizaban niños pequeños porque tenía que ser convertido primero. Representa el bautismo que yo morí y nací a una vida nueva. Es una imitación de la sepultura de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo fue a la tumba con los pecados nuestros, no los de él, y resucitó victorioso. Tú te conviertes a Cristo, llegaste muerto por el pecado y recibes una vida resucitada por Cristo, y tú representas la muerte y resurrección tuya imitando la muerte y resurrección de Cristo. Pero yo no quiero que ustedes crean eso porque yo lo digo. Vamos a ver si la Biblia habla de eso. En Romanos 6, del 1 al 11, dice lo siguiente. Mira lo que dice aquí sobre el bautismo. De hecho, la palabra bautismo viene de baptizo, que en griego quiere decir hundir o sumergir. Nunca se usaba la palabra bautizo para mojar a alguien algo, como es el bautismo por aspersión, que es totalmente antibíblico. Tú nunca entierras a nadie tú ves un cadáver y tú agarras un poquito de tierra y se lo echas así y te vas para tu casa. Lo metes en un hoyo. Así que tú no puedes representar una sepultura echándole un poquito de agua en la cabeza a nadie. Pero mira cómo lo dice la Biblia. Romanos 6 del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, yo estoy imitando lo que le pasó a Jesús. Sepultura, una sepultura, simbólicamente. Porque si fuimos plantados, y ahí está hablando como cuando tú metes una mata, una semilla por allá abajo, si fuimos plantados juntamente con Él, la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Él murió y resucitó victorioso. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Cuando recibimos a Cristo, resucitamos. Tenemos una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y sigue leyendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez para todas, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Cristo con una sola muerte resucitó para siempre, no tiene que volver a morir otra vez. El cristiano nace a una vida nueva para siempre. Jesucristo decía, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando fallamos, confesamos pecados, pero no dejamos de ser hijos de Dios, porque somos convertidos, somos hijos, somos herederos. Tenemos una vida nueva, resucitada. Claro, la meta del cristiano no es pecar, pero el Señor sabe que no somos perfectos. Por eso nos dice en Juan capítulo 1 que si tuviéramos pecado, abogado tenemos el cielo, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ¿de dónde salen todos los mamotretos que se ha hecho con el bautismo? Primero, el limbo. ¿Dónde habla la Biblia del limbo? Es como un lugar intermedio. Entonces el pecado original. ¿Por qué bautizamos niños? Para quitarle el pecado original. O sea, Cristo murió, sufrió en una cruz y ahora tú te inventas que tú el sacerdote le quitas el pecado a un niño. Entonces tú eres Dios. O sea, la muerte de Cristo no, espera que llegue y se convierta. El bautismo es para gente convertida. Cuando Pedro predica el primer mensaje del día de Pentecostés, que se forma la iglesia por primera vez ahí, le dice, varones israelitas, ¿qué haremos? Porque Pedro le dice que ellos crucificaron al Mesías. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Cuando Felipe le predica a un etíope que Dios lo saca de donde está predicando y lo traslada al desierto, donde va un hombre en un carro leyendo al profeta Isaías, el capítulo 53, que es un capítulo mesiánico que habla de Jesucristo. Y él dice, yo no entiendo. Y Jesús dice, habla con aquel hombre. Dios le dice a Felipe, vete a hablar con él. Era un elegido de Dios, aquel etíope. Y le empieza a explicar. ¿Y de quién habla esto? Y Felipe empieza a explicarle quién era Jesús, qué era. Y dice, habló del bautismo aparentemente. Y el etíope dice, ahí hay agua. Pasaron por un estanque. ¿Qué impida que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues entonces te bautizo. O sea, si no crees, no te puedo bautizar. Entonces, ¿qué decisión tomó ese niño de un mes, de un día, de una semana, de un año de nacido? Ninguna. Son ritos. Es que hay cosas que dejan también, a la historia le ha dejado mucho dinero, a las iglesias las bodas y los bautismos y las cosas. Y esas cosas, mira, cuando yo estuve en Rusia, en la iglesia de allí es ortodoxa, que es una división de la iglesia católica, un cisma que hubo. Y una de las cosas por las cuales se separaron es que los ortodoxos no estaban de acuerdo con la adoración de imágenes, que es práctica de la iglesia católica. Pero entonces ellos la cambiaron y ellos tienen los íconos que son como retratos, láminas. A veces la tienen en una cajita, una lámina de María, de Jesucristo. Y eso lo ponen en los hogares, que viene siendo lo mismo que poner una imagen, es idolatría también.
Entonces yo estaba parado frente al Kremlin, donde estaba mirando el cambio de guardia de los soldados que están caminando. Así a la izquierda del Kremlin está esa iglesia bien grande, que no me acuerdo cómo se llama, que sale mucho en las películas, que tiene unas bolas así. Bien bonita, una iglesia impresionante, una catedral. Pero a la derecha del Kremlin, si tú miras al Kremlin, detrás hay una tienda que es como un Macy's, se llama GOM, G-U-M. Eso me quedaba detrás. Hay una plaza bien grande y a la derecha había una capillita chiquita, no la iglesia grande, una capilla chiquita. Y yo vi una gente, una fila ahí, grande. Y bueno, averiguado, puertorriqueño averiguado también. Y yo quiero ver por qué está esa gente ahí. Todo el mundo con una cosa en la mano, en fila, fuera. Salía de la iglesita y seguía por la calle. Y voy a ver qué pasa ahí. Voy para allá. Había un sacerdote ortodoxo con su barbita o barbota, vestido de negro. Y la gente venía, había un canasto grande. La gente venía, le entregaba el icono ese con la imagen de lo que fuera. Él le echaba agua y lloraba. Entonces se le entregaba y la persona echaba una ofrenda en esa canasta. Y venía el otro, yo me quedé un rato, venía el otro, le echaba el agua, lo oraba, y le echaban esa canasta. Así que yo mirando la fila, yo dije, ese sacerdote al final del día, tienes un guiso ahí. Pero Dios no nos llamó a vender el evangelio. En esta iglesia usted da si quiere. Aquí yo nunca he mirado, aquí hay una libreta, a la gente que da en sobre, se le abre una hoja para, si pide a fin de año, pide, ¿verdad?, una carta para propósitos contributivos, pues se le entrega la carta con la suma de todo lo que dio, porque hay una página dedicada a él y hay una página para otro, otra página para otro, así. Yo nunca he visto, yo no sé ni quién tiene esa libreta aquí, porque yo nunca he chequeado esa libreta. Yo soy de la idea de que el que no da con alegría, yo le pido de favor que no dé ni un centavo a esta iglesia. No, por favor, no dé ni un centavo. Si usted lo da que le duele, yo no quiero que usted sufra. Si usted se le va a desgarrar el corazón, no dé. Dios cuidará de nosotros, no se preocupe. Porque entonces todo eso revoluce con el nuevo nacimiento espiritual, que es algo tan hermoso, que es que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que yo soy hijo de Dios, que el Espíritu Santo mora en mí, que el bautismo es algo que es un símbolo tan hermoso de que yo estoy representando, que yo también morí a la vida anterior y resucité a la vida nueva, que el agua representa una tumba. Lo acabamos de leer. ¿Y cómo se llega a ese montón de revoluciones? Porque una vez tú empiezas con ¿qué es la tradición? La tradición es algo que establecen los hombres, sean sacerdotes o sean laicos, y que se arraiga en un determinado tiempo de la historia. La gente empieza a hacer algo que los demás siguen haciéndolo, y llega el momento en ese tipo de religión que eso se convierte en dogma. En dogma. Usted lo busca en la Biblia, no está en la Biblia. Desde si coge el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, dice, ¿dónde está aquí que bautizaban niños? ¿Dónde está aquí dónde habla aquí del limbo? ¿Dónde habla aquí de que se bautizan infantes inconversos? ¿Dónde dice que tiene valor alguno bautizarse si uno es inconverso? Ninguno. Hay una parábola, y con esto vamos a terminar. De ver si lo encuentro por aquí. En Mateo 22, del 1 en adelante. Mateo 22, del 1 en adelante. La narra Jesucristo. Parábola de la fiesta de bodas. ¿Qué le llama la fiesta de bodas? Le llama la unión de Cristo con la iglesia al final de los tiempos, donde todos los redimidos de toda la historia
se unirán con el Señor en un abrazo eterno. Se llama las bodas del Cordero, así se llama en la Biblia. Pero mira la parábola que hace Jesús. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Recuerde que una parábola está narrando describiendo algo, pero eso representa otra cosa, por eso se llama una parábola. Lo que dice ahí es un ejemplo, no es que lo real es lo que quiere representar. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Lo que le hicieron los judíos a todos los profetas. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El evangelio se le abrió a los gentiles. Los convidados originales eran los hebreos y no recibieron a Cristo en general, ¿verdad? Unos pocos sí, pero la mayoría no. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quiere decir que había una persona allí en esa parábola que no tenía al Espíritu Santo, no era cristiano, no tenía el Espíritu, no estaba sellado por el Espíritu. Dice: no tienes el vestido de bodas, que es el Espíritu Santo, fuera. Eso es una parábola, representando que solamente los que han sido lavados por la sangre de Cristo. De hecho, hay un pasaje muy hermoso que no nos da tiempo de leer hoy, en Apocalipsis, que habla de las bodas del Cordero. Donde bueno, es que hay, pues vamos a leer un poquito porque a mí me gusta ese pasaje. En Apocalipsis 7, del verso 9 al 17, habla de la multitud de ropa blanca. Fíjese la vestimenta, otra vez la vestimenta como símbolo de que uno es de Dios, que uno tiene al Espíritu Santo. ¿Y quién era esa gente que está describiendo Apocalipsis? Dice así: el apóstol Juan está describiendo lo que él está viendo en una visión. Después de esto miré y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién eran esa gente? A ver si ustedes saben. Eran los creyentes, los cristianos de toda la historia. Una multitud de pueblos, naciones y lenguas, de todas las naciones. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Allí no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad, pero hay que estar vestido. Al que no estaba vestido, digo: no, aquí no.
Así que yo dije que le iba a hablar a los que me ven por televisión, a los que están aquí, a los que me ven por internet. Porque este mensaje tiene como propósito hablarle a usted que todavía no ha resuelto su situación con relación a su salvación, que tiene que ser a través de Cristo. Yo predico, pero yo no soy el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo te está dando convicción, tú estás aquí hoy, de que Dios te trajo aquí con un propósito en este día y que ese es el día de tú tener ese nuevo nacimiento espiritual que le habló Cristo a Nicodemo. Es pasar de muerte a vida, es que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, es que el Espíritu Santo venga a morar a ti y que tus pecados sean perdonados. Tú tienes que entregarle tu vida y tu corazón a Cristo y tus pecados. Y eso ya entra en el ámbito personal. Hay que ser humilde para eso y sentir el peso de nuestro pecado. Estamos separados de Dios. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gente como tú y como yo. Yo era un borrachón, bohemio. Llevo 40 y pico de años de pastor. Dios lo pudo hacer conmigo, lo hace con cualquiera. Así que si tú estás aquí, pues no estás viendo, hay un teléfono en la pantalla. Puedes llamar hoy o cualquier día de la semana aquí a la Iglesia Bautista de Glenview. Y hoy es tu día. Tú entiendes que Dios te trajo con un propósito para que se te explicara con claridad qué es la salvación. Tú levantes tu mano y le digas al Señor al levantar tu mano: Señor, yo entiendo que necesito ese perdón que tú me ofreces y que necesito la salvación que tú das. Y yo te entrego mi vida hoy. Y lo hace levantando su mano. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión aquí en la congregación? ¿Hay alguien que toma una decisión? Lo hace públicamente. Jesús murió públicamente. Y el llamado te lo hago públicamente. No nos debemos avergonzar de Dios. En todo caso sería Él el que tenía que avergonzarse de nosotros y no lo hizo.